Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Sean bienvenidos a esta continuación de la lectura y reflexión de las cartas paulinas. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la bendición que nos da de compartir, leer su palabra, Señor, y crecer, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre. Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, en el momento que sea escuchada, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Hoy iniciamos la carta del apóstol Pablo a los colosenses, la iglesia que estaba en Colosa. Este día vamos a comentar la introducción de la carta a los colosenses. La próxima semana iniciamos con la lectura. Empezamos con qué significa la palabra colosenses. Colosenses es un adjetivo natural de Colosa, ciudad de la antigua Frigia en Asia Menor. Entonces podemos decir que Colosenses es perteneciente o relativo a Colosa o a los colosenses, como el gentilicio de las personas que viven en esa ciudad. Ahora, ¿por qué fue escrita la carta a los colosenses? Debido a la introducción de enseñanzas erróneas en la iglesia, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta a la iglesia que estaba en Colosa. Al parecer habían aparecido maestros con una doctrina que era una mezcla entre el legalismo judío y la filosofía pagana. Se trataba de un elemento pagano conocido como gnosticismo. El gnosticismo constituía un peligro para la fe en la iglesia. Los gnósticos se enorgullecían de poseer sabiduría, según ellos, mucho más profunda que las Sagradas Escrituras. Gnóstico viene de la palabra griega que significa conocimiento. Ellos, entre tantas otras cosas que enseñaban, creían que la materia es inherentemente mala en su naturaleza. Así que un Dios santo, según ellos, no podía haberla creado. El Dios santo no podía haber creado la materia, según ellos, porque la materia, el mundo, el hombre es malo. Entonces creían que eran los ángeles los creadores de la materia y que un Dios santo no podía tener contacto ni directa ni indirectamente, ni comunión, ni misericordia de un ser pecador como el hombre, por ejemplo. Entonces, según ellos, al no tener era imposible la relación del hombre con Dios, porque Dios es enteramente santo, enseñaban que Dios creaba a un ángel y este ángel era menos santo que Dios. Y este primer ángel creaba un segundo ángel que era menos santo que él mismo. Y así ángeles creaban ángeles y cada vez el ángel nuevo creado era menos santo que el anterior, que el ángel que lo había creado. Y de esta manera llegaban hasta una persona que ya no tenía, creado por los ángeles, que ya no tenía relación con Dios, ninguna santidad, porque había llegado a ese punto. Y en esto situaban a nuestro Señor Jesucristo. Enseñaban que Jesús no tenía nada de santidad y al no tener nada de santidad, estando al final de la cadena de la creación de los ángeles, podía tener contacto con el hombre. Así esta falsa enseñanza trataba de despojar a Cristo de toda divinidad y santidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué enseña Colosenses? En la epístola a los Colosenses, Pablo se opuso a las falsas enseñanzas de Colosas, de los maestros que habían llegado a tratar de contaminar la iglesia, e hizo hincapié en la divinidad, misión salvadora y supremacía de Jesucristo. Colosenses 1 del 15 al 23 deja muy claro estas palabras. Enseñó que Cristo es la imagen misma del Dios el Padre, el Creador, la cabeza de la iglesia, el primero en resucitar y nuestro Redentor. Era el mensaje que Pablo quería dejar claro para desbaratar toda enseñanza de estas falsas doctrinas. ¿Cuándo fue escrita la carta a los colosenses? Escrita por Pablo en Roma durante su primer encarcelamiento. Ahí probablemente entre el año 57 y 62 después de Cristo, por supuesto.
Poco después escribió la carta a los Efesios. ¿Cómo era la iglesia de los colosenses? Probablemente Epafras fue quien fundó la iglesia. No fue Pablo quien fundó la iglesia en uno de sus viajes misioneros. Probablemente, repito, fue Epafras quien fundó la iglesia de Colosas. Tomamos como referencia Colosenses 1:7. Dice Pablo: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Lo que nos enseña el versículo 7, que Epafras era el que estaba al frente del ministerio de la iglesia de Colosas y muy posiblemente él la haya fundado. Y por el versículo 21, siempre del capítulo 1 de Colosenses, podemos suponer que la iglesia estaba compuesta principalmente por gentiles. Filemón era un ciudadano de Colosas, por ejemplo, era un líder íntegro en esa iglesia que además era propietario de esclavos. En Colosenses 1:21 encontramos: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, hablando de la reconciliación del hombre a través de la fe en Cristo Jesús, la reconciliación con Dios. Entonces, considerando el versículo 21, podemos decir que la mayoría de personas en la iglesia de Colosenses eran gentiles. Pablo es firme en enseñar que solamente en Cristo hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, y en la nueva vida en Cristo debe manifestarse entre los creyentes. En eso Pablo también nos enseña en esta carta que solo en Cristo hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, y es que esa nueva vida en Cristo tiene que manifestarse en nosotros y entre nosotros, entre los creyentes. Concluimos esta pequeña y corta introducción, Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo, a través de esta carta, desarrolla una enseñanza en contra de las falsas doctrinas que pretendían despojar a Cristo de su divinidad, de su obra redentora, y enfatiza que el pueblo de Dios tiene que estar unido en una nueva vida y en Cristo. Les invito a que nos acompañen la próxima semana cuando iniciemos la lectura del capítulo 1 de esta interesante carta a los colosenses. Que Dios les bendiga.